Entonces vamos a comenzar con una nueva serie de estudios y me encantó como lo llamó el hermano César, la serie de otoño. Me encantó, ¿cierto? La serie de otoño y vamos a comenzar con un libro que me encanta, ¿cierto? Vamos a ir al Antiguo Testamento durante varios años, podría decir. Hemos estado estudiando el Nuevo Testamento, por lo menos yo desde mis series. Y hoy quiero empezar en el Antiguo Testamento. Antes que nada, de meternos en esto, ¿se dieron cuenta que estoy estrenando el nuevo púlpito? Maravilloso, me tocó a mí, gracias a la comunidad de nuestros hermanos haitianos, me tocó a mí la bendición de poder estrenar nuestro nuevo púlpito. Está maravilloso, está maravilloso. Así que vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Y ustedes saben, y yo lo he dicho más de una vez desde aquí, desde el púlpito, que a mí me encanta la historia. ¿Sí? Y una de las secciones del Antiguo Testamento que más me gusta son los libros históricos. ¿Sí? Me encanta la idea de poder sumergirme en la historia de Israel, ¿no es cierto? Ver fechas, acontecimientos. Y lo maravilloso de todo esto es que la Biblia es tan exacta. En la Biblia podemos encontrar fechas exactas, momentos cúlmines de la historia de Israel que son importantísimos de estudiar. Tenemos que entender que Dios creó una nación, la nación de Israel, y los libros históricos continúan la historia de Israel que comenzó allí en Génesis. Cuando Dios creó a la nación de Israel allí en Génesis, llamó a un hombre desde Ur de los Caldeos y le dijo: ven a la tierra que te voy a mostrar. Esa tierra va a ser para ti, voy a hacer de ti una gran nación y esta nación va a ser de bendición a toda la tierra. Y ahí nació la nación de Israel, un pueblo especial para Dios. Pero después, si vemos la historia, en ese mismo momento, cuando Dios llamó a Abraham, le dio una profecía. Le dijo que iba a ocurrir en el futuro. Le dijo: el pueblo va a ser esclavo durante 400 años. Y esa profecía se cumple allí en el libro de Éxodo. Ahí la vemos. Cuando la nación de Israel, al fin del Génesis, ¿no es cierto?, con la historia de José, cómo la nación llega a Egipto, se instala ahí en una región específica. Y desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, dice la historia que se levanta un nuevo faraón que no conoce a José, subyuga a la nación, la someten a esclavitud y se cumplen esos 400 años. Pero en el año 320 de la esclavitud, nace un hombre. En el año 420 de la esclavitud, ¿sí?, que históricamente podríamos decir, yo tengo el número exacto más o menos, que en el año 525 nace un hombre allí en Egipto, que va a cambiar la historia de Israel. Nació en un tiempo convulsionado en que el faraón mandó a asesinar a todos los niños. La madre o sus padres escogieron planificaron salvar a este niño, lo pusieron en una canasta, lo enviaron por el río, ¿no es cierto? Ese hombre se llamaba Moisés. Y ese niño fue criado por 40 años en el palacio del faraón. Cuando él tenía 40 años y por el peso que tenía en su corazón, por esta nación que estaba siendo subyugada, asesinó a un egipcio. ¿Recuerda la historia, no es cierto? Y por el asesinato de ese egipcio tiene que huir. Y se va a la tierra de Madián durante 40 años más. Y cuando él tenía 80 años, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, se encuentra con una zarza ardiente y que le dice: Moisés, tengo para ti una labor especial. En el año 445 más o menos, algunos escritores son bien precisos, dicen en primavera del año 445, es que Moisés tiene esta experiencia y es llevado por Dios a Egipto para transformarse en aquel que iba a liderar
el éxodo, aquel que iba a enfrentar al faraón junto con su hermano Aarón y liderar la salida de la nación de Israel hacia la tierra que Dios había prometido. Y mientras esto ocurre, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que se relata toda esta historia en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos habla cómo Dios llamó a esta nación, cómo eligió a esta nación y cómo la sacó de la esclavitud. Algunos lo llaman la redención de Israel. En el libro de Números, Moisés relata cómo fue esa travesía en el desierto, cómo ellos llegaron a un lugar que después lo vamos a ver llamado Cades Barnea, y ahí se rebelaron contra Dios y Dios los castigó, y el castigo para ellos fue vagar 40 años en el desierto, con la promesa de que ni uno de ellos de esa generación iba a entrar a la tierra prometida, excepto dos hombres. El libro de Levítico nos relata cómo es que Dios quiere tener una relación especial con este pueblo duro de cerviz, y se establece, ¿no es cierto?, la ley, los sacrificios, y Dios enseña a la nación que la única forma de relacionarse con Él es a través de la sangre, a través de los sacrificios, apuntando al sacrificio perfecto que vendría en el futuro. En Deuteronomio, Moisés nos relata la instrucción general que dejó a la nación de Israel. Deuteronomio significa la repetición de la ley. Moisés se para frente a la nación y les recuerda todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios les está pidiendo para que ellos cumplan. Dios los lleva hasta un lugar, y hasta ese lugar es donde Dios levanta un nuevo líder. Este nuevo líder es llamado Josué, quien es el encargado de completar el trabajo que Dios le había dado a Moisés. Él es a quien Dios levanta. Fíjense en este mapita que les tengo aquí, para que veamos algunas cosas, a ver si me resulta esta cosa. No, se murió. No se ve, ahí está. La nación de Israel se encontraba en este sector, en el delta del río Nilo, ¿sí? En el delta del río Nilo. Ya, pon tu botoncito mejor, está más lindo que el mío, ya, listo. Me echó abajo toda la tecnología que yo tenía. Ya, pon tu cuestioncita, ya. Ahí está, en el delta del río Nilo, en el lugar llamado la tierra de Gosén, también en Éxodo se llama la tierra de Ramsés, que genera cierto conflicto, pero no nos vamos a meter en eso, ¿ya? Lo que les estoy mostrando es la ruta tradicional. Hay algunos que se han levantado y han dicho, no, realmente no fue esa la ruta, sino fue otra. Ubican incluso en otro lugar el monte Sinaí, pero yo les estoy mostrando la ruta normal, y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, cómo ellos cruzan el río. No, yo tengo que usar mi cosito, no tengo por qué dejarme minimizar por ellos, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto?, ellos cruzan y llegan hasta este sector que posiblemente es el lugar tradicional donde se encuentra el monte Sinaí. Suben al norte y llegan hasta este lugar que les mencionaba, ¿no es cierto?, Cades Barnea. Y ahí en Cades Barnea ocurre este hecho singular, ¿no es cierto?, donde Moisés decide llamar a 12 hombres, uno de cada tribu, para enviarlos a la tierra prometida como espías, conocíamos, a reconocer la tierra. Y ellos llegan con su informe. No nos vamos a detener ahí porque después quiero detener un poquito más ahí. Pero aquí los quiero ubicar geográficamente. O sea, después de esos 40 años, la nación vagó por el desierto durante 40 años. Ellos suben y se ubican en esta zona, que son en el norte, las llanuras del Moab, ¿sí? Y ahí está la nación, es ahí donde Moisés se levanta y da su último discurso. Allí ustedes van a ver un lugar que se llama el Monte Nebo, y ahí es donde Dios llama a Moisés, y Moisés fallece en ese lugar sin entrar a la tierra prometida. Sin entrar a la tierra prometida.
Y mientras están en ese lugar es que Dios levanta a este nuevo líder. Y desde ese punto en adelante empieza el relato del libro de Josué. Desde ese momento en adelante comienza el libro de Josué. Cuando tú abres la Biblia, dice, ¿no es cierto?, en tu Biblia como título, libro de Josué. Ahora, ustedes saben que normalmente la Biblia, o no necesariamente, ¿no es cierto?, el título está mostrando quién fue el autor. ¿Quién fue el autor del libro de Josué? ¿Quién me dijo Josué? A ver, yo escuché que alguien dijo por aquí Josué. ¿Quién fue? Allá por allá atrás, la Sara. Ya, ¿viste? Son buenos para mandar al frente. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que fue Josué? ¿Qué? Ya nadie quiere responder ahora, ¿eh? Están todos calladitos. ¿Cómo sabemos que fue Josué? ¿Ya? Pero escrituralmente, ¿hay algún versículo que diga que Josué escribió este libro? Podemos deducir algunas cosas, ¿no es cierto? Hay muchas partes del libro que son escritas en primera persona. Hay muchas partes del libro que mencionan eventos que solamente pueden ser mencionados o relatados por una persona que los vio, un testigo ocular. Pero hay un texto que dice exactamente que escribió el libro Josué. Vamos al final del libro, en el capítulo 24. Capítulo 24 y el versículo 26 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la palabra de Dios. Ahí está el mismo Josué escribiendo. Aún el Talmud, ¿no es cierto? El Talmud judío da la autoría del libro a Josué, considerando todas las cosas que acabamos de decir, ¿no es cierto? La mención de lugares, de eventos dichos en primera persona, este escrito. Entonces el Talmud judío atribuye el libro de Josué a él como autor, excepto los últimos 5 versículos del capítulo 24. ¿Por qué? Claro, porque relatan la muerte de Josué, él no puede escribir su propia muerte, ¿cierto? Entonces, ¿no es cierto?, dicen que estos últimos versículos del capítulo 24 son puestos como casi un apéndice al libro, ¿no es cierto?, escrito por uno de los sacerdotes, hijo de Eleazar Finés. ¿Sí? Eso es lo que dice el Talmud judío. Entonces tenemos claramente que este hombre, Josué, es el autor del libro. Josué, y esto yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde está David González? Está con el Josué allá afuera. No importa, va a responder su ayuda idónea. Perdón. ¿Cuál era el nombre original de Josué? Porque Josué es casi un sobrenombre que le ponen. Oseas. ¿Y dónde encontramos eso? Yo siempre les pregunto, si tienen la información, entréguenla completa. Díganme el texto, el pasaje. No sé, no me acuerdo. Josué capítulo 13. En Josué capítulo 13 habla de este acontecimiento, de este momento en que Moisés llama a estos hombres, uno de cada tribu, los espías, para enviarlos a reconocer la tierra prometida. Y en Josué capítulo 13, perdón, estoy perdido. Está leyendo el 14, con razón. Perdón. Es Números. Con razón no lo encontrará. Números, capítulo 3. Ahí está. Versículo 3. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán
al mandato del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel, y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. Y ahí sigue mencionando. Ahí es mencionado en el versículo 8, fíjense, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. ¿Es ese Ruth? Está concentrada. Ruth, ¿es ese Oseas el que decías tú? ¿Sí? ¿Ah? Pero el que aparece ahí en el versículo 8 también, ¿o no? ¿Sí? El hijo de Num, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque después Moisés lo toma y le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Ahí está el versículo 16 que está citando Ruth, ¿no es cierto? Donde dice, así llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Num, Moisés lo llamó Josué. Lo llamó Josué. ¿Por qué? Porque, ahora sí te voy a preguntar y espero que no me dejes mal, ¿ya? ¿Qué significa Josué? ¿Cómo? Jehová ha salvado, Jehová salva. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Oseas? No, está muy cercano. ¿Sabe qué significa Oseas? Oseas significa salvación. Oseas significa salvación. Y fíjate, desde el momento en que Dios está levantando a este hombre, ya quiere mostrar algo especial en su vida. Porque Oseas no va a ser quien va a salvar a la nación. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Dios, Jehová, el Señor. Y es por eso que Dios, ¿no es cierto?, a través de Moisés le cambia el nombre a este hombre para decir, no eres tú quien va a salvar, sino Dios es el que va a salvar. ¿Sí? Y de ahí tenemos nuestro maravilloso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús, porque Él salvará a muchos, dice el ángel. ¿Sí? De Dios viene la salvación, no de un hombre. Primera enseñanza que podemos sacar, ¿no es cierto? Es Dios quien levanta a Josué. Es Dios quien le cambia el nombre a través de Moisés, diciendo, no tú, sino yo. No tú, sino yo. ¿Quién era este Josué entonces? ¿Quién era este hombre? Algunas cosas que podemos deducir de Josué el hombre. Cuando fue enviado como espía, ¿cuántos años tenía? 40 años, dice la Escritura. 40 años. Cuando Dios lo eligió como líder de la nación, ¿cuántos años tenía entonces? ¿Cuánto? 80, porque, bueno, asumimos, vamos con las matemáticas, ¿no es cierto? Tenía 40 cuando fue enviado, estuvieron 40 años vagando en el desierto, tenía 80 años cuando se fue levantado como líder. Fue uno de estos 12 espías. Ahora, fíjense qué interesante es que si tú te quedaste ahí en el libro de Números, ¿qué es lo que lo hace diferente a él? ¿Qué es lo que lo hace diferente de los otros 10, a 2 hombres, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo hacen diferente? Que cuando vuelven con el reporte, todos dicen, la tierra es maravillosa, es como dice Dios, es tierra que fluye leche y miel, y trajeron frutos de la tierra espectaculares. ¿Sí? La uva dulce, maravillosa, qué rico. Si alguien quiere comer uva rica, lo invito a mi casa. Ahí tiene un lindo marrón. ¿Sí? Pero queridos, 10 de los 12 vieron algo más. ¿Qué vieron? No solo la bondad de la tierra, no solo los frutos ricos, sino que el tamaño de los soldados que habían ahí en las ciudades.
el grosor de los muros, ciudades amuralladas, castillos impresionantes, soldados que son como gigantes. Jamás los vamos a poder derrotar. Jamás los vamos a poder derrotar. Y fíjate qué es lo que dicen Josué y su amigo Caleb. Versículo 6 del capítulo 14, si está ahí en Números. Y Josué, hijo de Num, ahí está, ¿no es cierto? Oseas, hijo de Num, Josué, hijo de Num. Y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. ¿Te das cuenta qué es lo que hace diferente a estos dos hombres de los otros 10? ¿Qué fue? Ellos vieron a los hombres. Pero Josué y Caleb ¿vieron a qué? A Dios. Miraron a Dios y dijeron: Dios es más poderoso que cualquiera de estos. Dios nos prometió que nos iba a dar la tierra y Dios lo va a hacer. No es por nuestras propias fuerzas, es por Dios. Y ahí ves a un hombre especial, un hombre que marca la diferencia, un hombre que no mira las circunstancias, un hombre que no mira lo grande que son los enemigos, sino que mira ¿a quién? A Dios, a Dios. Paréntesis. Él estaba y estuvo durante 40 años al lado de un hombre como Moisés, que vio a Dios cara a cara, que no estimó las cosas que podía tener en el paraíso, o sea, en el palacio del faraón, sino que las desechó y puso su vista ¿en quién? En Dios. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la influencia de un hombre de Dios sobre otro. Pero él fue capaz de levantarse y decir: Dios es poderoso. Estos son gigantes, son enanitos al lado de Dios, porque Dios es el que nos va a dar la victoria. Otra cosa que se reconoce en Josué, el hombre, es que fue un ayudante, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice que siervo, fue un siervo de Moisés. Fíjate, ni siquiera nos dice que fue un siervo de Dios, sino que nos dice que se puso bajo el liderazgo, bajo la autoridad de Moisés. Ahí en Números capítulo, podemos ver Números 11, estamos ahí al ladito. Números 11, el versículo 28, dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud. Es un hombre que estuvo gran parte de su vida, o por lo menos la mitad de lo que tuvo de vida hasta que Moisés estuvo vivo al lado de él. Si tú estás al lado de una persona durante 40 años, seguro que algo se va a mimetizar, ¿sí? Yo estoy al lado de una persona hace casi 33 años. Y ya tenemos gustos parecidos, pensamos en respecto a ciertas cosas igual, usamos el mismo vocabulario. Imagínate Josué con Moisés.
era su ayudante, alguien que estaba ahí. Ahora, fíjate, tiene la idea, este concepto tiene la idea de que era su servidor, aquel que estaba al lado de él y le decía: Moisés, ¿necesitas agüita? Le traigo. ¿Quiere que le ilustre los zapatos? Están llenos de tierra, tanto caminar por el desierto, yo se los limpio. Ese era el siervo, el que estaba preocupado de sus necesidades, el que estaba preocupado de alivianarle la pega, porque era Moisés, estaba ahí enfrente de todo el pueblo. Pero no solamente él fue eso, sino que tuvo el maravilloso privilegio de, por estar cerca del siervo de Dios, cerca del líder, el privilegio de ver cosas que no vieron toda la nación. Él tuvo el privilegio de acompañar a Moisés hasta el monte. Cuando Moisés le dice a todos: espérenme aquí que nosotros vamos y volvemos, ¿quién era ese vamos? ¿Moisés con quién? Con Josué. Seguro que Josué no tuvo el privilegio de llegar hasta la misma presencia de Dios, ¿sí? Pero sí, él tiene que haber estado muy cerca del monte y haberlo visto humear, haberlo visto como caían los rayos, ¿cierto? O haber visto un pequeño resplandor de la gloria de Dios. Qué maravilloso privilegio, ¿no? Porque a pesar de que los otros estaban allá lejos, él tenía el privilegio de estar ahí, cerquita del líder. Este ayudante fiel tuvo sus privilegios también. Pero también él fue un aguerrido soldado, el comandante del ejército de Dios. Cuando vino el momento de la batalla, sigamos ahí en Números, en el capítulo 27. No, perdón, vamos a ir a Deuteronomio. No, perdón, me estoy equivocando el texto. Perdón. Ahí está. Éxodo 17. Éxodo 17. Cuando llegó el momento en que empezaron a levantarse los enemigos, dice el versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo: entonces vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Recuerdan la historia, ¿no es cierto? Moisés está mirando la batalla con la vara arriba, ¿no es cierto? Y cuando él estaba con la vara arriba, la nación de Israel prevalecía sobre sus enemigos. Cuando la bajaba, los enemigos prevalecían contra Israel. Entonces Aarón y Hur, uno de cada lado, mantuvieron los brazos de Moisés en alto para que quien estaba abajo dirigiendo al ejército en la batalla, donde las papas queman, ¿quién era? Josué. La Biblia nos dice que Josué era un militar. Pues yo he visto en el cine de repente, en las historias de Josué, nos presentan a Josué, las películas, como un militar. Pero la Biblia no habla de Josué como un militar. Habla como un hombre, siervo, como un principal. Podía ser alguien destacado en la tribu de Efraín, pero no habla de un militar. De hecho, Israel no tenía un ejército en ese momento. Se reunían los hombres y peleaban, pero no había un ejército. Y cuando se levantaron los enemigos, cuando se levantó Amalek como enemigo, Dios miró al lado, a ver, ya Josué, tú estás ahí al lado mío, por favor, reúne a los hombres y anda a pelear. Y Josué, que dijo: pero yo no soy militar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hizo? Ya, vamos. Porque era un ayudante, porque era un hombre que estaba dispuesto a ir al frente. Y ese mismo valor, esa misma disposición es la que Dios utiliza después
para ponerlo, ¿no es cierto?, al frente de la nación de Israel como un conquistador, como un conquistador. Obviamente, y es importante destacar que a pesar de todo esto, este Josué no se autoproclamó como el líder, ¿no? Yo soy el que estoy más cerca de Moisés, murió Moisés, me toca a mí, ¿o no? Ni siquiera, hermanos, ni siquiera Moisés lo nombró. Fíjense, ahora sí, vamos a ir a Números capítulo 27. Números capítulo 27, el versículo 15. Dice, entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación. Moisés ya sabía que estaban en sus últimos días, que le quedaba poco tiempo. Y entonces le pide a Dios, levanta un hombre. Pon, Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e imparte autoridad a la vista de todos ellos. ¿Quién levantó a Moisés como líder? Perdón, a Josué como líder. ¿Quién levantó a Josué como líder? Los veo poco convencidos. ¿Quién levantó a Josué como líder? Dios. Dios. ¿Te das cuenta que acabamos de leer? Moisés ya estaba en sus últimos días, él presentía que le quedaba poco tiempo y dice, Dios, es momento de levantar a alguien. Ni siquiera le dice, es tiempo de levantar a Josué. ¿Por qué no ponemos a Josué como el líder? No, Moisés le dice, levanta tú. ¿Y a quién escoge Dios? A Josué. Un hombre que tenía un corazón diferente. ¿Recuerdan? ¿Lo vimos? Ahí en Cades Barnea ya él se estaba mostrando como un hombre diferente. Y es interesante, ¿no es cierto? Porque vemos a este hombre, a quien está levantando Dios, a quien se va a poner en algún momento en su vida a decir, yo tengo, ¿no es cierto? Guiado y movido por el Espíritu Santo de Dios, dice, tengo que registrar esto, tengo que escribirlo, para que los demás lo conozcan, para que los demás vean qué es lo que está pasando. Si tú haces un estudio del libro de Josué, es muy fácil bosquejarlo. Yo les voy a sugerir un bosquejo muy simple del libro de Josué. ¿Ya? ¿Está el bosquejo ahí o no? Les voy a sugerir un bosquejo muy simple del libro de Josué. Primero, conquistando la tierra, capítulos 1 al 11. Segundo, repartiendo la tierra, versículos 12 al 21. Y tercero, desafíos finales. Ese es un bosquejo muy general del libro y tú vas a ver que lo podemos estudiar muy fácilmente así. Los primeros 11 versículos muestran cómo ellos conquistaron la tierra, las batallas, los reyes que derrotaron, cómo Dios actuó a través de eso. Y a partir del versículo 12 al 21, como el capítulo 12 al 21, cómo Josué se sienta y empieza a repartir las heredades. De acuerdo a cada tribu, a cada familia, le va tocando sus heredades. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando ya Josué ve que le queda poco tiempo, reúne al pueblo y le empieza, ¿no es cierto?, a entregar estos desafíos finales. Y ahí tenemos un famoso versículo que yo creo que está en todas las casas de los creyentes, en todo el mundo, ¿sí? Ahí yo y mi familia serviremos al Señor. Pero eso está en medio de un contexto también bien particular. Entonces, conocemos el contexto, sabemos en qué momento está, quién era este Josué, quién escribió el libro. Más o menos, ¿no es cierto?, sabemos que Josué
salió con Moisés, no más o menos. Sabemos que Josué salió desde Egipto con Josué, que estuvo esos 40 años vagando en el desierto, que él con Caleb fueron testigos oculares del cumplimiento de la promesa de Dios y cómo fueron cayendo uno a uno los millones de personas que salieron de Egipto porque se levantaron en contra de Dios, porque se rebelaron en contra de Dios. Todos los varones mayores de 20 años murieron allí en el desierto. Ellos lo vieron. Y yo creo que el mismo Josué vio a Moisés subir al monte diciendo, esta es la última vez que lo veo. Este viejito de 120 años ya nos deja. Y seguro que cuando él vio a Moisés, y esto es interpretación mía, ¿no? ¿Sí? Pero estoy seguro de esto, ¿no es cierto? Que mientras Josué veía a Moisés subir al monte, sus hombros cada vez se sentían más pesados. Sus hombros se sentían cada vez más pesados. Porque sabía que a él le tocaba ahora. Que a él le tocaba. Algunas cosas que quiero destacar general del libro, verdades principales que nosotros tenemos que considerar al estudiar el libro. Primero, este libro muestra la fidelidad de Dios, la fidelidad del Dios que cumple promesas. Dios cumple sus promesas, eso es lo que quiere destacar el libro de Josué. ¿De qué forma? Fíjate, cuando Dios llamó a Abraham, y yo se lo dije recién, ahora les toca a ustedes repetirlo, le dio una promesa. Esa promesa incluía 3 cosas. ¿Cuáles eran? La número 1, haré de ti, ven a la tierra que yo te mostraré, y esta tierra va a ser tuya, tierra, dice la Escritura, ¿no es cierto? Tierra. Y el libro de Josué va a mostrarnos cómo Dios cumple su promesa, cómo ellos entran a la tierra prometida para poseerla, para dominarla, para hacerla de ellos. Aunque la nación de Israel nunca poseyó toda la tierra que Dios le prometió, sí se establecieron allí, ¿no es cierto?, en lo que conocemos hoy como Israel, cumplimiento de la promesa de Dios. Segunda parte de la promesa que decía, voy a darte la tierra. ¿Y qué otra cosa voy a hacer contigo? Hacer de ti una gran nación. ¿Saben lo particular que tenía la nación de Israel? Es que cuando ellos entran a la tierra prometida, ¿qué nación existía ahí? ¿Qué nación existía ahí? Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. ¿Quién? Muchos. Habían varios pueblos pequeños, ciudades fortificadas que estaban al mando de un rey, muchos lugares. No existía una nación. ¿Sí? Los cananeos eran varios pueblos que se autoadministraban, que funcionaban por sí solos, los amorreos, los jebuseos y un montón que son mencionados después mientras ellos los van dominando. Entonces entra el pueblo de Israel para poseer la tierra y establecerse como una nación, la nación de Israel, bajo el dominio de un rey. ¿Quién era ese rey? ¿Quién era ese rey? ¿Quién? Dios. Inicialmente Dios, hasta que el pueblo se levantó y dijo, no, queremos como todos los pueblos un rey. Pero Dios quería que la nación de Israel se sometiera a una teocracia. ¿Sí? Y Dios era su rey. Dios los iba a cuidar, Dios los iba a dirigir. Hizo de ellos una nación. Y la tercera parte de la promesa, ¿cuál es? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo hoy podemos decir que todas las naciones de la tierra son benditas en Israel?
A través de Cristo. Muy bien, Dionerio. ¿Cómo podemos ver eso en el libro de Josué? ¿Se los dejo como tarea o se los digo? ¿Ah? Ya, dígame al tiro. El libro o la historia del libro de Israel, de Josué, comienza con la historia de una mujer. Una ramera. ¿Saben cómo se llama esa ramera, no? Rahab. A esto sí que se los doy como tarea para la casa. Lean Mateo capítulo 1. Lean Mateo capítulo 1 y ahí se van a dar cuenta que entre toda esa genealogía que se da, se habla de 3 mujeres. De 3 mujeres se habla en esa genealogía. La primera que mencionada de ellas es Rahab, de quien es descendiente directo del Señor Jesucristo. Después de Ruth, ¿cierto?, que se casó con Boaz, que era descendiente de Rahab, y Jesús. Ahí está el prototipo, el inicio, el comienzo de esta bendición o la continuidad, ¿no es cierto?, de esta bendición que iba a llegar hasta hoy. Hoy podemos ver lo maravilloso que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios cumple sus promesas siempre. Y esa es la mayor seguridad que tenemos. El libro de Josué relata la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Otra cosa que marca es eso, es posesión. Dios promete, Dios te va a dar. Tú tienes que tomar. ¿Sí? Pero tienes que conocer cuál es la promesa de Dios exactamente. Tienes que conocer exactamente cuál es la promesa de Dios. Y nosotros podemos conocerlo eso solo a través de el estudio de la palabra del Señor. Y finalmente, y esto lo anoté tal como lo encontré, pero me encantó cómo lo leí en un libro. Dice, muestra que un hombre de habilidad corriente puede llegar a hacer una gran obra. No recibió su llamamiento mediante unas letras llameantes escritas en el cielo, sino por medio de un anciano, el cual conocía a Dios y a él, que vio cómo Dios había lo había equipado y preparado para esta labor. Querido, una de las cosas que más me gusta de Josué, ¿sí? Aparte podríamos hacer una película de acción muy buena con la historia de Josué, ¿sí? Pero una de las cosas que más me gusta de Josué es que es un hombre sencillo, común, tomado de entre la multitud, al cual Dios le dijo, tú, ven, voy a hacer contigo una gran labor. Quiero usarte a ti para cumplir mis promesas. ¿Qué harías tú si Dios te dijera a ti, ven, levántate, quiero usarte? ¿Qué haríamos? ¿Echaríamos pie atrás y diríamos, heme aquí, envíalo a Él? ¿O seríamos capaces de levantarnos a Dios y decirle, aquí estoy? Quiero ser un ayudante, pero en tus manos puedo llegar hasta donde tú me lo permitas. Esta es la historia de Josué. Un hombre que estuvo dispuesto a ver a Dios cuando otros miraban a los hombres. Un hombre que estuvo dispuesto a ver a Dios cuando otros vieron las ciudades amuralladas. Un hombre que estuvo dispuesto a mirar a Dios cuando los otros lo veían todo oscuro, todo difícil. Jamás lo vamos a lograr. Sí, chiquillos, sí, hermanos. Jamás lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, pero es Dios quien pelea por nosotros.